Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre los juicios sucesorios. Habla la doctora Rosy Reyes, la abogada de la familia. Bueno, primero nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué es un testamento? El testamento es un instrumento legal que se otorga ante el notario público y en ese instrumento se va a manifestar la voluntad del testador para disponer de sus bienes a su muerte. Por lo tanto, ¿qué es una herencia? La herencia va a ser la sucesión de todos esos bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles, en favor de los herederos o de las personas que tienen derecho a heredar. Estos pueden consistir también en derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿qué es un testador? El testador es la persona que acude ante un fedatario público con el fin de manifestar su voluntad y designar a las personas que van a ser sus herederos o legatarios. La persona heredera va a ser designada por el testador a través de ese documento público que se llama testamento, y él podrá designar ahí las personas que él desea que queden como sucesores de sus bienes o legatarios en caso de que quiera disponer de una cosa determinada en favor de una persona. Y en ese instrumento también vamos a tener otra figura que es la albacea. La albacea es conocida como el representante legal de la sucesión y es el ejecutor y el transmisor de esos bienes. Si hay testamento, entonces el testador en ese instrumento público designa su albacea. Pero ¿qué pasa si la persona no hizo testamento? A lo mejor le sobreviene la muerte y no tuvo tiempo de hacer un testamento o nunca lo pensó. Bien, para estos casos la ley dispone que entre todas las personas que tienen derecho a heredar o entre las personas que designaron como herederos, entre ellos se va a designar a esa albacea. Para efectos de los juicios vamos a tener dos clases de juicios. Vamos a tener un juicio testamentario y un intestamentario. Estos dos juicios, su nombre lo dice. El intestamentario justamente es el juicio que tenemos que llevar a cabo, obviamente con el apoyo y con la ayuda de un abogado, para hacer un juicio cuando la persona que fallece no hizo su transmisión de bienes, es decir, no otorgó testamento. Entonces tendrá que ir con un juez de lo civil para que ese juez pueda llevar a cabo ese juicio sucesorio intestamentario. Y bueno, la otra clase de juicios es juicio sucesorio testamentario, y este juicio se va a dar cuando la persona sí otorgó testamento, es decir, que acudió ante un fedatario público y pudo disponer de sus bienes como a él le place. Hay una desventaja cuando nosotros no otorgamos testamento, ¿verdad? Porque si no otorgamos testamento, no vamos a manifestar nuestra voluntad tal como queremos. Entonces es muy importante que mejor designemos quiénes son nuestros herederos para evitar sobre todo problemas futuros o de personas a quien creas tú o consideres que no son merecedores de los bienes que tú quieres entregar o disponer a tu muerte. Ahora bien, el juicio sucesorio testamentario se puede llevar a cabo en algunos estados totalmente ante el notario. El notario puede hacerte el trámite directamente, o la legislación también prevé que el juicio sea mixto, es decir, que una parte se lleve ante el juez de lo civil y otra parte con el notario. Entonces tendrás que asesorarte para ver cuál es el camino que mejor te conviene. ¿Qué pasa si una persona fallece y no tuvo oportunidad o nunca pensó en hacer un testamento? Bueno, ya dijimos, se va a tener que tramitar un juicio sucesorio intestamentario ante el juez de lo civil.
¿quién tiene derecho a heredar? Cuando la persona que fallece no hizo su testamento, y van a tener derecho a heredar los descendientes, los cónyuges, concubina, concubino, los ascendientes o incluso los parientes colaterales. Obviamente, el derecho de sucesión prevé que los parientes más cercanos excluyan a los lejanos. Si tú quieres dejar tus bienes específicamente a una persona o a 2 o 3, te recomiendo que mejor dictes tu testamento y manifiestes tu voluntad. Una vez que se hace la declaratoria de herederos, que el juez dicta una declaratoria de herederos, va a convocar también a una junta para designar la albacea. Entre todos ellos, por mayoría de votos, se designa la albacea. En caso de que hubiera empate o que no se pusieran de acuerdo los herederos para nombrar el albacea, el juez es quien va a designar esa albacea, que, como ya referí, va a ser el representante legal de esa sucesión. En otra etapa también se hace un inventario de los bienes que dejó la persona. Esos inventarios van a ser los bienes muebles, los bienes inmuebles o incluso derechos, como son acciones, etcétera, ¿no? Entonces, pasado esa etapa de inventario y avalúos, viene una etapa que se llama de administración de bienes. En esa etapa, la albacea va a rendir cuentas de esa administración. Por ejemplo, cuando tenemos rentas de algunos inmuebles, esos frutos que está dando, cómo se están repartiendo y cómo los están administrando, para que esas cuentas se les dé o se les otorgue a los herederos y en su caso se apruebe esa administración. Esto ya lo dijimos en caso de que no hay testamento. Cuando hay testamento, ya dijimos, lo puedes hacer totalmente con el notario o puedes promover tu juicio sucesorio testamentario ante el juez de lo civil, juez de partido, y también vas a abrir un juicio que en este caso se llama juicio sucesorio testamentario, donde lo primero que se hace es buscar el último testamento que la persona otorgó, porque puede ser que te puedas encontrar 2 o 3 testamentos y el que tiene vigencia o tiene valor va a ser el último que se haya dictado. Y también se hace la repartición de los bienes conforme a la voluntad del testador. También se hace una escritura de adjudicación de bienes, y con esto concluimos brevemente estas etapas y la diferencia entre un juicio sucesorio testamentario y un intestamentario. Sección de preguntas y respuestas. ¿Se puede impugnar un testamento? Sí, claro, la ley prevé que un testamento se pueda impugnar, es decir, se puede impugnar la validez de ese testamento o la capacidad legal de algún heredero. Incluso me ha tocado casos en donde el supuesto heredero no fue quien firmó en el testamento. Entonces sí se puede, hay casos que la ley prevé, pero se podrá impugnar. Ya casos en concreto habría que analizarlo para poder estudiar el caso y dar una opinión más concreta. ¿Cuáles son las obligaciones de una albacea? El albacea es la persona que fue designada como tal por el testador. Generalmente es la persona de confianza del testador o la persona ya difunta, y se va a encargar de hacer cumplir la última voluntad del testador. Tiene muchas responsabilidades que la ley prevé, porque no solo es el representante de la sucesión, sino también es el ejecutor y el defensor de la masa hereditaria. Es decir, si hubiera algún conflicto legal, es el que va a representar. Por ejemplo, cuando invaden un terreno que es propiedad de la sucesión, esa persona va a ser el representante para poder defender, en su caso, esa masa hereditaria. Tiene muchas funciones, entre ellas voy a nombrar solamente algunas. Ella debe de presentar el testamento, en su caso, a la muerte del testador, asegurar los bienes que la persona dejó. También entre las funciones que tiene es formar un inventario de los bienes que hay. También se le encarga el pago de las deudas mortuorias, entre otras funciones. Y en caso de que omita realizar algunas, inclusive se le puede revocar de ese cargo. ¿Es costoso tramitar un testamento? Bien, hay meses que se señala por parte del gobierno para efecto de que puedas hacer un testamento. El testamento es un acto jurídico que no es caro. En realidad es un precio accesible y para los meses de septiembre, incluso se amplía hasta octubre para que puedan hacer su testamento y puedan disponer de sus bienes tranquilamente. Si tienes alguna duda, ahí están mis teléfonos en pantalla, el correo electrónico, acércate. Si este video te sirvió, por favor compártelo, da like y habrá alguien que le pueda interesar el tema. Nos vemos y hasta pronto.